Hola, mi nombre es Roberto Manuel Vera Peña y hoy voy a explicar sobre las propiedades sobre la membrana. Primero que nada voy a empezar a explicar la estructura. La estructura de la membrana tiene un grosor de 7,5 a 10 nanómetros. No es visible en el microscopio de la luz. Acá tenemos tres imágenes en las que se puede apreciar la membrana plasmática. En la segunda imagen podemos ver la mitocondria con membrana plasmática, que es esta, y el núcleo de la membrana plasmática. Acá tenemos un pequeño esquema de qué son los componentes de la membrana. Empieza con la composición de la membrana celular. Esta se divide en tres. Tiene proteínas que tienen un 60%, lípidos 40% y hidratos de carbono como grasa que tiene un 10%. Empezamos con los fosfolípidos en agua. En agua los fosfolípidos forman espontáneamente una bicapa o lámina doble muy estable. Modelos de la membrana. Pude encontrar que hay dos modelos, una que es de Daniele Dawson y Robertson, y otro que es de Singer y Nicholson. Bueno, primero los lípidos forman una bicapa lipídica, las proteínas en la superficie forman una estructura continua llamado modelo de sándwich. Y del segundo vemos que los lípidos forman una bicapa lipídica, vemos que es el mismo que el anterior. Las proteínas en la superficie forman una estructura, en esta podemos apreciar que es discontinua, dispersa, pero no al azar, llamado modelo de mosaico fluido, que es el que más se escucha. En esta diapositiva podemos ver el modelo de sándwich, que es así. Aquí tenemos las proteínas y las lipídicas, y el modelo de mosaico fluido. Componentes básicos de la membrana. De las proteínas mediante las funciones de la membrana. Transporte, reacciones enzimáticas, comunicación, eslabones estructurales entre citoesqueleto y matriz extracelular, receptores, reconocimiento. En los lípidos, constituyen aproximadamente un 50% de la masa de la mayoría de las membranas plasmáticas de las células animales. Existen tres tipos principales de lípidos en las membranas celulares: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Componentes bioquímicos de las membranas fosfolípidos. Mm, Principales fosfolípidos en acá son fosfadiletanolamina, fosfaditilceranina, fosfatidilcolonina y el esfingomielina. La bicapa lipídica de la membrana plasmática es asimétrica. En acá podemos ver los movimientos de los fosfolípidos, que son cuatro. Un movimiento que es la difusión lateral, otro que es la difusión de la deflexión, difusión de la rotación y flip-flop, que rara vez ocurre. Componentes bioquímicos de la membrana: glicolípidos, lípidos que contienen oligosacáridos. Se encuentran únicamente en la mitad exterior de la bicapa. Suelen constituir el 5% de las moléculas lipídicas de la monocapa exterior. Componentes bioquímicos de la membrana del colesterol. Acá tenemos dos imágenes en las que podemos apreciar la estructura rígida del anillo esteroide. Acá está la cabeza polar, que es esta, y la cola hidrocarbonatada no polar. Y en esta la misma, la cabeza polar, la región rígida del colesterol y región más fluida, que es esta. ¿De qué depende la fluidez de la membrana? La fluidez de las bicapas lipídicas dependen de su composición lipídica y de la temperatura. La temperatura que con la calor se hace la transición de la fase de viscoso a líquido.
Composición lipídica de dos enlaces de las cadenas hidrocarbonadas insaturadas aumentan la fluidez de la bicapa fosfolipídica al hacer que el empaquetamiento de las cadenas sea más difícil. Este pasa de viscoso a líquido. ¿De qué más depende la fluidez de la membrana? La presencia del colesterol disminuye la fluidez, haciendo que las cadenas de los fosfolípidos se junten, compacten y cristalicen mayor rigidez. Otras serían situaciones de altas temperaturas, mayor colesterol, de mayor estabilidad. Y en situaciones bajas temperaturas, mayor colesterol da mayor fluidez. Componentes bioquímicos de las membranas proteínas. La mayor parte de sus funciones están desempeñadas por proteínas, transporte, comunicación y de conocimiento. Acá podemos ver las proteínas integrales unidos a los lípidos íntimamente, atraviesan una bicapa lipídica una o varias veces, y las proteínas periféricas localizadas de un lado a otro de la bicapa lipídica, unidas débilmente a los lípidos u otras proteínas integrales. Componentes bioquímicos de las membranas glicoproteínas. Acá hay una imagen en la que ya podemos apreciar más que es, acá podemos ver la matriz extracelular. Acá podemos ver las proteínas de unión. Acá podemos ver el colesterol, que también lo podemos llamar grasa. Proteínas de conocimiento. Acá tenemos los enzimas, los fosfolípidos y lo que podemos apreciar. Transporte y uniones. Acá tenemos un pequeño mapa en el que vemos que del transporte salen dos ramas, uno que es el solvente, que está la osmosis, y del soluto que tenemos de pequeño de pasivo activo y de grande de endocitosis y exocitosis. Conceptos importantes: concentración, cantidad de un soluto es una determinada cantidad, eso es lo que ya sabemos. Difusión, osmosis. Difusión. En acá tenemos un pequeño experimento en el que podemos apreciar la difusión. Se pone una gota de tinta en el agua, las moléculas de tinte se difunden en el agua, las moléculas de agua se difunden en el tinte. Las moléculas del tinte y del agua se dispersan uniformemente. Difusión. La velocidad dependerá de la energía cinética, que depende de la temperatura, el gradiente de concentración, el tamaño de las moléculas, la solubilidad de las moléculas en la porción hidrofóbica de la bicapa. Osmosis. Osmosis es la difusión de agua a través de una membrana que permite el flujo del agua, pero inhibe el movimiento de la mayoría de solutos. La presión osmótica es la presión necesaria para prevenir el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferentes concentraciones. Es una propiedad de tipo coligativa, depende de un número de partículas. Movimiento de la molécula y el medio ambiente. El soluto. Soluto es la molécula que se disuelve en una solución, y el solvente es una sustancia capaz de disolver las moléculas de un soluto. Transporte pasivo. El transporte pasivo se puede decir que es entrada y salida. Es acá en la primera imagen de acá podemos ver que es una difusión simple por bicapa lipídica. Difusión facilitada por canales de proteína. En acá ya es donde pasan las proteínas por el canal. En la tercera ya es el osmosis por aquaporinas o por la bicapa lipídica, que quiere decir aquaporinas, que en vez que pase las proteínas, esta vez pasa el agua en pequeñas cantidades. Y la difusión facilitada por proteínas portadoras. En esta ya pasan la glucosa, las proteínas de glucosa. En el transporte activo, la proteína de transporte une el ATP y el
K2. La energía del ATP cambia la forma de la proteína de transporte y hace pasar el ion por la membrana. 3. La proteína libera el ion y los remanentes del ATP, ADP y P y se cierra. Tipos de transporte activo. Uniforme, simple y dipolar. Transporte mediado por vesículas. Transporte de grandes partículas o sustancias. Las células forman vesículas membranosas donde se engloban productos de ingestión o desecho. Existen dos tipos, endocitosis y exocitosis. Endocitosis. Se forma una presión en la membrana plasmática y se hace más profunda. Se ensancha y se llena de fluido. Como vemos acá, se ensancha y se llena de fluido. Y en el tercero, la membrana se engloba al fluido extracelular formando una vesícula. Endocitosis, mediada por receptor. Acá tenemos una imagen en la que la podemos apreciar más, lo que explica esos datos. Exocitosis. En acá, el material se encierra en una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática. Expulsa para su contenido se difunda en el fluido extracelular. Bueno, eso es todo.